Continuamos en nuestro ESPN Report de esta semana con Carlos Alfaro Moreno, exfutbolista argentino, muy ligado al fútbol ecuatoriano. Y a propósito del fútbol ecuatoriano, tenemos que hablar de un compatriota suyo, no colega cuando jugaban fútbol, por supuesto, sí, pero no ahora que dirigen, porque a Alfaro Moreno no le interesó nunca dirigir, pero sí a Rubén Darío Insúa. Claro. Dirige y lo hace muy bien en Deportivo Quito. ¿Qué podemos decir de su amigo Rubén Darío Insúa? Un gran amigo, además, que tuve la suerte de compartir con él momentos hermosos de gloria deportiva en Independiente de Avellaneda, en Barcelona. Me dirigió en Barcelona en una época también hermosa, que terminamos siendo campeones en su arranque, también final de Copa Libertadores en el año 98, y Rubén pasando un muy lindo momento también como entrenador del Deportivo Quito. Acaba de quedar campeón del fútbol ecuatoriano, bicampeón del Deportivo Quito, y él tomó las riendas el año pasado, en 2009, sí, y fue parte también, jugó Copa Libertadores y ahora Copa Sudamericana. Sí, estuvo por acá, estuvo ahí sentado precisamente a principios de este año Rubén Darío Insúa, y no le pudimos preguntar sobre las redes sociales porque todavía el auge no había sido tan importante después del Mundial. Aparte, el tema de Twitter. Te digo algo, se la pasan juntos ustedes Rubén, ahí todo el tiempo. A Rubén ni le interesa usar el celular, ¿Ya? Así que no es muy aficionado. Sí, pero a Carlos Alfaro Moreno sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque como decíamos recién, fuera de aire, a través de nuestro trabajo es fundamental el Twitter. Realmente yo me hice un apasionado de Twitter, y en donde estoy en permanente contacto con colegas de diferentes partes del mundo, de España, de Argentina, amigos, pero además en constante información, ¿no? Sí, yo creo que más allá, más que una red social, se puede decir que es una red laboral, formativa, y además de acompañamiento, porque siempre uno se nutre de la información de los demás, y los demás se nutren de la información que uno pueda llegar a tener. Bueno, es un momento importante de nuestro ESPN Report porque tenemos que hablar de la selección argentina de fútbol. Primero, rápidamente, el recuerdo como jugador, estuvo un par de años citado, ya lo decía, uno de los 3 jugadores de Platense que llegó a la selección argentina de mayores. En el 89 fueron terceros en Copa América, después de Brasil y de Uruguay. ¿Qué recuerdo hay de la selección argentina? Bueno, primero la época más hermosa que uno recuerda, el hecho de desde niño soñar con vestir la camiseta de la selección. Fui convocado para los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 88. Y no solo eso, sino que fue uno de los goleadores de los Juegos Olímpicos. Sí, cuartos de final llegaron. Exactamente, nos eliminó Brasil, el goleador fue Romario, hizo 6 goles, Klinsmann hizo 4 y yo hice 3. Y eso me sirvió a mí para... ¿Qué nombres, no? Sí, para seguir ligado a la selección argentina. Yo tuve un momento hermoso también. En el año 89 me dan el Olimpia, al mejor jugador del país. Y como decías, estuve en la Copa América 89, compañero de Maradona. Argentina vivía como campeón del mundo en esa época. Sí. Años inolvidables. Sí, una de las pocas, yo te diría la única desilusión que tuve en mi carrera fue no haber ido al Mundial del 90. De Italia. Estuve muy cerca, me acuerdo Bilardo me citó a la AFA para explicarme los motivos por los cuales no iba. Pero en la primera convocatoria de Basile estuve, hasta la Copa América de Chile, en donde inauguramos el nuevo predio de la AFA en Ezeiza. Así que bueno, momentos hermosos. Con el Coco el año pasado que tomaba la selección pude hacerle notas de la selección y todo eso, me abrieron las puertas. Qué bueno. Como si el tiempo no hubiera pasado. Sí, definitivamente hablaba Alfaro Moreno de una época inolvidable de la selección argentina. Más allá del título del 78, independientemente de la situación política que vivía este hermoso país, 86 con un título, 90 con un subtítulo y el último par de títulos importantes, con Coco Basile 91-93, bicampeón de la Copa América de Fútbol, el último en Ecuador precisamente en el 93, pero hay un presente, hay una gran camada de jugadores y hubo también un presente con Diego Armando Maradona, el Mundial de Sudáfrica. Primero todo lo que le dejó el paso por ahora de Maradona de la selección, lo que fue el Mundial, ¿cómo lo vivió? Bueno, lo viví conociendo a Diego como compañero, ¿no? Yo creo, es una opinión muy personal, algunos lo comparten, otros no, pero creo que Diego no debió haber sido entrenador de la selección argentina. Yo lo recuerdo a él como un ejemplo de no querer faltar nunca un partido. Yo recuerdo en la época que nombraba la Copa América del 89, Diego venía del Nápoles de Italia, ganando todo, siendo el mejor jugador del mundo sin tener que demostrarle nada a nadie, y no quería faltar nunca un partido. A mí me asombraba verlo infiltrándose, agarrándolo entre 2 o 3 médicos, infiltrarle la espalda por un dolor que él traía de cargas musculares, y realmente en eso era un ejemplo. Diego no quería faltar nunca, y yo lo visualicé siempre
cerca de la selección argentina, pero sin tantas responsabilidades, sin tantas presiones como la que puede tener un entrenador, sí, sin tener la necesidad de planificar los partidos, de estudiar a los rivales. En mi óptica y como a mí me gusta el fútbol moderno, yo entiendo que en instancias decisivas como lo que pasó con Alemania, hoy ya pasó, pero yo lo pensé antes, ¿no? Creo que no alcanza mucho con la motivación, ¿no? Hay que estudiar al rival, hay que planificarlo, no alcanza solamente con tener grandes jugadores en un buen momento, sino que hay que prepararse también frente a la misma potencia, ¿no? Sí, bueno, y lo que ha sido noticia en las últimas 2 o 3 semanas del fútbol argentino, usted obviamente lo debe seguir desde Ecuador, fue la salida de Diego Armando Maradona al frente de la selección, lo que dijo de Julio Humberto Grondona y lo que dijo de Carlos Salvador Vilardo. Los que lo contrataron, los que en algún momento lo apoyaron, lo bancaron, después, según él, lo traicionaron, le dieron la espalda. Sí, ¿qué opinión tiene de eso? Y da mucha pena, Daniel, porque por la imagen del fútbol argentino, nosotros quizás desde aquí dentro uno no detecta tanto, si ve el día a día, la pelea, pero en este caso, nosotros desde afuera, la imagen del fútbol argentino es la que queda mal. Lamentablemente se han dicho muchas cosas. Y yo creo que lo que necesita hoy el fútbol argentino es tranquilidad, tomar las decisiones correctas, empezar de nuevo muchos aspectos, sobre todo desde las canteras. Argentina también a nivel juvenil tiene que empezar nuevamente un nuevo proyecto, ya dejó de ganar cosas como ganaba hace un tiempo, y que esa era la gran base que después llegaba el seleccionado mayor. Es un momento de reflexión y decisiones importantes y ojalá se elijan las correctas y además se elija la persona indicada, ¿no? Bueno, no todo fue malo, seguramente en lo que significó un poco más de un año al frente de la selección de Diego Armando Maradona. ¿Qué rescata, digamos, de lo bueno que hizo Maradona al frente de la selección albiceleste? Sobre todo la recuperación de eso. Yo siempre supe que él lo que mejor podía transmitir, y yo te diría mejor que nadie, porque en eso sí, lo digo como ex compañero de él, fue un ejemplo, el hecho de lo que se siente, el amor que se siente al ponerse la camiseta, que para él siempre fue una bandera. Y la defendió de esa manera, siendo un gran ejemplo, no queriendo faltar nunca un partido sin tener que demostrarle nada a nadie. Y bueno, es una pena. Yo creo que desde ese punto podría haber seguido hasta cuando él quisiera en la selección argentina. Bueno, no podemos hablar de la selección argentina en el Mundial o de la selección actual sin hablar del mejor jugador del planeta, que es Lionel Messi. Sí, y una pena que el funcionamiento, como debe ser, al servicio de la individualidad no lo haya potenciado. Sí. Messi es Messi en el Barcelona de España porque el Barcelona juega de memoria, el Barcelona prioriza el funcionamiento, más allá que Iniesta, más allá que Xavi Hernández son grandes futbolistas a nivel mundial, pero ellos priorizan lo colectivo por encima de la individualidad. Bueno, después se habla, tras la salida de Maradona, de los posibles sucesores, ¿no? Se empieza a barajar siempre una serie de nombres, algunos con más fuerzas que otros. No sé si tiene alguna opinión de los que supuestamente podrían suceder a Diego en el cargo, Miguel Ángel Russo, Carlos Bianchi, Alejandro Sabella. Por ahí es que está más o menos el tema. A mí me encantaría que Bianchi sea el entrenador de la selección argentina desde siempre. Lo que pasa es que él no quiere, aparentemente, ¿no? Aparentemente dijo que si lo buscaban, probablemente podría decir que sí esta vez, ¿no? Ojalá porque me parece que... ¿Por qué Bianchi, Alfaro? Porque, ¿sabes qué rescato de Bianchi? Y lo he conversado con amigos que han trabajado con él, Diego Caña, Cassini. Claro. Les he preguntado, Bianchi ha manejado muy bien los grupos, ha siempre sabido mantener un perfil bajo. Él, como entrenador, priorizando la unidad de los grupos por encima de todo y teniendo contento de algo muy difícil los entrenadores, teniendo contento sobre todo a aquellos que no jugaban. Porque lo más fácil que hay en fútbol es tener contento a los que juegan. Sí. Entonces por ahí tener una gran motivación todo el mundo, seguir recuperando, ¿no?, esa mística que parece, o aparentemente parece que se había perdido, que es el hecho de estar peleando siempre y con ese deseo de vestir la camiseta de la selección. Sí, haciendo un símil se podría decir que Vicente del Bosque sabe a la perfección manejar los egos y saber darle a cada uno su lugar y sobre todo, me parece importante lo que usted decía, y es mantener la distancia entre técnico y jugador, ¿no? Exactamente, me parece muy importante eso, tiene que haber una distancia bien marcada, sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que no se toman con el corazón, sino analizando primero al rival. Yo rescato lo de Martino. Lo de Martino en Paraguay ha sido extraordinario, histórico, así lo demuestra su participación, pero además de Japón a España hizo 7 cambios y se preparó para jugar frente a quien fue después el campeón del mundo y casi lo eliminó. Sí, lo hizo muy bien.
Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro ESPN Report y tras ella, por supuesto, habrá muchos más temas para conversar con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, aquí en esta semana de ESPN. No se vayan porque ya venimos con mucho más.